¿Esperamos un ratito, Estela, o Sí, ahí hay sí, hay 17? 17, sí, lo puse para grabar porque después tengo miedo al video. Esperamos un ratito. Sí, así ya quedan. Sí. Sí, Bueno, voy hablando de consideraciones generales. Entonces, fíjense que en todos estos les va a quedar formas como la que yo marqué acá primero, ¿sí? En el caso A. Así generales, a lo sumo podrán desarrollar cuando hay un valor, ¿no? En este caso, cuando hagamos el radio exterior al cuadrado será 25. Si quieren pueden poner 25 directamente, pero son en forma general. Cuando vayamos a los otros ejercicios, ¿sí? Que ustedes van a tener más adelante acá. Uy, no sé qué. Ay. Entonces acá aparece el volumen en el 6 que generan las siguientes superficies y en los ejes indicados. ¿Sí? Entonces van a tener que tener cuidado de graficar esta función. Esto le van a estar dando el extremo de integración. Y igual a 0 es el eje X, porque tienen que indicarme bien dónde está esa sección plana que gira, y me dice, bueno, alrededor del eje X, ¿sí? O alrededor del eje Y. O alrededor de, como en el caso E, tengo que hacer esa misma sección que está con las funciones más son raíz de tres. 2x, y más x igual a 4, y igual a x menos 4, y me dice x igual a 0, así que quizás tendré que encontrar algún otro punto de intersección. Entonces, primero lo hacen con respecto a y igual a menos 4. Ese es un ejercicio. Después con y igual a 10, otro ejercicio más con x igual a 8. Estos dos métodos los vamos a ver ahora, ¿sí? En este caso, estos dos primeros van a ser con el método del disco. Estos dos ya los pueden ir haciendo, ¿sí? Con método del disco, ¿sí? Este que es alrededor del eje Y todavía no lo vimos. Los que son alrededor del eje X es método del disco, ¿sí? Alrededor del eje X, método del disco. O del eje Y igual a 2, también va a ser método del disco. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que ir viendo. Después de esto les aconsejo que para la próxima clase traten de hacer ejercicios del 6 para que me puedan preguntar las dudas también y lo volvamos a ver con detalle todos estos ejercicios. Eh, ¿Les quedó Eh, alguna otra duda de este método? No sé si alcanzamos, por ahí alcanzo aunque sea a empezar a sí, por explicar. ahí. Ujú. Son y 20. A ver. Sí, empiezo a explicar entonces el otro método, que va a ser el método de los anillos. A ver si se me cargaron las páginas acá. Oh, yo tenía las páginas. eh, ¿Se está viendo ahí? No, vemos, vemos blanco todavía. Ahí se cargó. Ahí está. Ahí sí ya vemos, ¿eh? Vamos a ver ahora, ¿ven? Les muestro acá, que acá se ve bien. Vamos a deducir cómo aplicar ahora este otro método. Fíjense que esa sección roja que está girando, ahora gira en torno a qué eje. A ver si lo pueden ver bien. Al En eje. torno al eje Y está girando, ¿sí? Entonces lo que se hace ahora es hacer cortes, y ven que son todos anillos, se ve en la animación de abajo, que ahora es distinta a la sección que yo estoy considerando. Es como si yo tomara eh, con un cortapastas cada vez círculos concéntricos cada vez más chicos, entonces voy tomando cada uno de esos anillos, ¿sí? Se ve que el corte es distinto ahora que hacemos del elemento diferencial, el delta volumen que vamos a considerar. Entonces vamos a tener que hacer un análisis un poco distinto. Acá se ve también con esta animación, ¿sí? Esta sección, al girar, vamos a hacer una partición en el eje X y vamos a ir considerando todos estos anillos concéntricos, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer, acá se ve bien, vamos a tomar uno de esos anillos, lo vamos a cortar, yo ahora se los voy a mostrar bien cómo hacerlo, lo cortamos acá. Si esto lo abrimos, vamos a tener este delta volumen, ¿sí? Para analizarlo de esta manera. Yo voy a volver acá a mi otra página del OneNote. Esto era como para que ustedes lo pudieran ver. Yo tomé imágenes de eso que les mostré recién,
¿sí? Para que veamos entonces que esa sección está girando en torno al eje Y ahora. Entonces lo que hacemos son cortes de todas estas secciones, estos delta volúmenes, ¿sí? Y vamos a tomar uno cualquiera, ¿sí? Nos paramos en alguno de estos y lo tomamos de acá y vamos a hacer el análisis. ¿Se entiende? Me paro en un determinado lugar acá, por ejemplo, y digo, bueno, acá tengo un determinado radio, ¿sí? Hasta ese lugar, y entonces voy a analizar ese elemento, ese delta volumen, a ver cómo lo podemos analizar, ¿sí? Entonces, para que sea mucho más sencillo, lo que hacemos es un corte, cortamos esta sección hueca, este anillo, ¿sí? Que tiene un espesor delta X, vamos a considerar acá. Entonces, si yo lo abro, puedo calcular este delta volumen, ¿sí? Entonces tendríamos esta sección plana, fíjense que tendría dos caras paralelas, esta sección plana, que ¿cuánto valdría? ¿Sí? Como partimos originalmente, que ahora el radio es desde el eje de giro hacia ese elemento, fíjense, el radio es este, ¿sí? Si yo la desarrollo, tengo que tener en cuenta cuál es el perímetro de esta figura, ¿sí? Entonces va a ser 2pi por r, pues yo la estoy cortando, este ancho, vamos a considerar como que esto es el ancho, este valor A de ancho, va a ser 2pi por r, porque estoy haciendo el desarrollo de esta figura. Y la altura vamos a llamarla h por ahora. Y el espesor es delta x, ¿sí? Entonces vamos a estar considerando que el delta volumen de una determinada figura va a ser igual a 2pi por r por h, ¿sí? Entonces vamos a llamarlo r sub i y h sub i, dependiendo en qué elemento esté yo analizando, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá el análisis que hice? Es medio difícil no verle las caras en estos temas, porque cuando estamos en clase me doy No hay- cuenta sí, si por lo eso es van lo que yo le entendiendo o decía, no. las caras denotan mucho. No hay consulta, Sí. Fabi. ¿Se entiende lo que hice? Es decir, volvemos a lo mismo. Yo voy a hacer una partición para calcular el volumen real, que está acá marcado en 1, este sería el volumen real. Hago una partición de n secciones, en principio. Tomo una de ellas, que es lo que hice acá, tomo una de ellas para poder analizar cómo es ese delta volumen, para tener una idea de cómo es un volumen de alguno de esos anillos. Tomo ese anillo, lo que hago es partirlo, abrirlo, para que me sea mucho más sencilla calcular cuál sería ese volumen, ¿sí? Entonces es la superficie de esta cara, que es el ancho por la altura, que es 2pi por r el ancho, porque yo estoy haciendo un corte acá de este anillo, entonces sería 2pi por r por la altura en ese determinado sección sub i, en una cualquiera, ¿sí? Acá vuelvo a mostrarlo con otro corte. Fíjense que acá lo que estoy tomando entonces es este anillo, un determinado anillo, mejor en esta figura, acá A ver, Fabi. en la derecha, cuál A ver, hola. es el anillo, no lo recuerdo porque Fabi, me queda, ¿sí? Este anillo es el que estoy con. Hola, hola. sí, Se corta hola, todo. Hola, se corta todo. A ver, hola, ahí. oh, Ahí sí, ahí sí. hola. Hola, ahí sí, Fabi. Pero Ay, perdimos bueno. todo cuando decías el Bueno, anillo y cómo acá vuelvo a hacías el decir. Bueno, diferencial. bien, El acá diferencial estoy de volúmenes. considerando, bien, un determinado anillo. Si acá lo están viendo en esta figura que está a la derecha, en esta que marqué como 2, estamos viendo uno de esos anillos. Acá en esta figura 1 es un esquema, ¿sí? De frente nada más, para saber cuál es de uno de esos anillos, que sería este pedacito acá, este delta X, ¿sí? Lo estoy analizando acá, esto sería un delta X sub i, ¿está bien? Si se fijan acá en la imagen que está en 3, está más simplificada la imagen, obviamos lo que es el volumen para tomar uno de esos anillos, ¿sí? Entonces acá tenemos otra vez, voy a marcar acá en rojo, tenemos otra vez, este sería el elemento psi sub i, que está en el medio, tenemos este ancho, ¿sí? De este anillo va a ser delta X,
La altura del anillo, a ver, ¿qué les parece que va a ser igual? Si yo ahora que lo estoy viendo en la gráfica. Esta es una determinada función, ¿no? Voy a extenderlo un poquito más. Esta es una función f. ¿A qué es igual la altura de ese anillo? ¿Hasta dónde llego con la altura? ¿Desde acá hasta acá? El valor ¿Hasta dónde llego funcional. con el? Llego al valor funcional, ¿sí? De la función. Y el radio, que es desde el eje de giro, vuelvo a decir lo mismo, desde el eje de giro, voy a ponerlo más acá abajo, desde el eje de giro hacia ese elemento, me paro acá en el medio porque estoy tomando el elemento psi sub i, estoy tomando la altura del psi sub i, este es el radio. ¿Con quién coincide el radio? A ver, ¿qué les parece? Si Delta estoy X. parada acá, no sé si delta X, si yo estoy parada acá, en A, ¿cuál es el radio? A, ¿Cuánto vale el radio? A. Y si estuviera parada en B, B, ¿cuánto sería? El radio sería B. O sea que el radio ¿con quién depende? ¿De quién depende? ¿De qué variable? de X. Era X. Perfecto, de variable X, porque en este caso X es la que vale A y en esta situación X es la que vale B. Muy bien, se dieron cuenta. Entonces acá el radio es X. ¿Sí? Entonces, para ir un poquito más simple, ustedes ya saben, bueno, cómo haríamos la partición y todo. Entonces, pero en este caso vamos a hacerlo más sencillo para no ir al límite ni nada. Vamos a hacerlo y vamos a ir directamente a la integral. Ese delta volumen va a ser igual, entonces, a 2pi, ¿sí? Por r sub i, como dijimos antes. Fíjense que acá tenemos esta expresión, ahora vamos a poner quién es cada uno, ¿no? Habíamos puesto que era 2pi por r sub i por h sub i. Y ahora vamos a ir escribiendo quién es cada uno, ¿sí? 2pi por r sub i por h sub i. Pero en el caso particular, que yo estoy con una determinada función, que ya estamos considerando todo esto, va a ser 2pi por x, que es el radio, ¿sí? Por la altura, que es f de x. ¿Sí? Y en estos casos, en realidad, en lugar de hablar de x, y estoy considerando un oiésimo, y estando considerando una situación en un punto intermedio de ese intervalo, vamos a llamarlo psi sub i por f de psi sub i. ¿Sí? Cuando nosotros vamos e integramos, acá volví a mostrarles cómo hacíamos el corte para que nos quede bien claro que es 2pi por el radio por f de x, que es la altura, y el espesor es delta x, ¿sí? Entonces, si estamos considerando en este caso particular, podemos considerar que el volumen, si hacemos la sumatoria, ¿no?, de todos esos delta volúmenes, vamos a tener el volumen en forma aproximada. Para tener el volumen real va a ser entonces la integral entre A y B, en donde estoy considerando esa figura, de 2pi, que lo puedo llegar a sacar afuera, y en este caso va a ser por f de x, x diferencial de x. Si lo ponemos en forma más genérica, el volumen con este método va a ser 2pi por la integral entre A y B de, yo lo pondría así, el radio que depende de x por la altura que depende de x, para ponerlo de forma más genérica, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que identificar en este caso para este método? Que este es el método del anillo. Voy a tener que identificar cuál es el radio, que generalmente va a estar en función del eje x. ¿Sí? En el otro método dependía de las funciones, en este caso va a depender de x, de la variable x, y la altura esta sí va a estar relacionada con la función. ¿Sí? No sé si me siguieron acá. Entonces, ¿cómo me quedó? A ver, chicos. Otra vez inestable. Sí, ahí se había ¿Se cortado un escuchó poquito. ahí? No, sí. Sí. Yo acá Clarito. obvié el paso de calcular el límite y todo para Límite no con la aburrirlos norma. con esto, Ah, porque sé que lo saben de la norma de la partición. Yo, yo- bueno, voy a tener una mejor, eso creo que ya lo entendieron, la mejor aproximación va a ser con mayor cantidad de anillos, ¿no?, concéntricos. Entonces ahí es donde aparece el concepto del límite. No hay ¿Alguna duda? consulta, Fabi. No, por el chat. Bueno, por ahí podemos ir directamente a un ejercicio, entonces, si Sí, se me entendió, parece que porque lo sí. más difícil es identificar cuál es el radio y cuál es la altura en este método, ¿sí? Entonces acá me piden, tengo que ver
el volumen del sólido por la región que gira, que es la función igual a x al cuadrado, entre x igual a 1 y x igual a 2, el eje x también, por eso es esta sombreada, no sé si se alcanza a ver el sombreado, tengo entre x igual a 1 y x igual a 2, y el eje de giro ahora es el eje y, ¿sí? Entonces tengo que identificar otra vez el elemento que vamos a hacer girar, uno de los anillos, ¿sí? Tomo acá el corte que tengo en este plano, con uno de esos anillos, que tiene espesor delta X. Voy a poner acá la fórmula que hicimos recién, la voy a traer, que era 2pi por la integral entre a y b. La voy a escribir así general, que es el radio que depende de x, por la altura que depende de x. Entonces tenemos que identificar quién es el radio. Y en este caso, como el eje de giro es este, con respecto al eje y, recuerden que es entonces desde el eje de giro al elemento que está girando, porque ahora el eje es ese. Este sería el radio, ¿sí? Y la altura sería desde acá, quería cambiar el color acá, desde el eje X hacia ese elemento. Este sería la altura, ¿sí? A ver si me pueden decir ustedes, ¿quién sería el radio y quién sería la altura? ¿El radio Esto es sería similar 1,5? No, porque vos fíjate que ese radio es variable. Yo tomé esa sección, yo ahora la borro. Ahora tomo Tiene que ser o tomo genérico. otra. Ahora yo tomo una sección acá. El radio va a ser X entre 1 y 2. El radio va a ser El X. X. Y entre 1 y 2 lo vas a estar analizando al poner los extremos de integración, ¿sí? Va a ser 1,5 si vos estás parada en ese lugar, ¿sí? Pero vos pensás que esto es variable. Yo estoy tomando acá, con esto que marco en rojo, estoy tomando un elemento para ver los parámetros que intervienen, pero eso es variable, ¿sí? No sé, el que dijo 1,5 ¿se entiende? ¿Lo entendiste? Sí. ¿Sí? ¿Y la altura cuál sería? La función. La función, ¿sí? Que en este caso le pongo cuál es la función, que X es x cuadrado. cuadrado. Ujú. Entonces el volumen va a ser igual a 2pi por la integral entre quién y quién, 1 y 2. 1 y 2. de 1 a 2, de el radio que identifiqué. Esto es importante, ¿eh? El dibujito, identificar las partes, es conveniente que lo hagan. Y después la altura, que en este caso es x al cuadrado, diferencial de x. Entonces acá identificamos bien, vamos a ponerlo bien con colores. Esto era, para que les quede bien claro, esto era el radio, ¿sí? Y lo otro, que justo coincide con la función, esta era la altura. Esto es importante que lo hagan, lo revisen, lo pongan siempre de una manera y de otra. Y bueno, y ahí ya fíjense que esta integral, después para resolverla, es sencilla, ¿no? Pues me quedaría 2pi por la integral entre 1 y 2 de ¿quién? X cubo. X cubo. Es mucho más sencilla de todas las que vinimos viendo recién. ¿Está? Esto se los dejo pendiente para que ustedes lo terminen, porque no es complicada. Encuentran la primitiva, aplican Barrow y después, como siempre, lo dejan en función de pi. ¿Sí? Multiplicarán por 2 en todo caso y lo dejan en función de pi. Pero es importante que no se salteen pasos, no vayan a esta última integral, ¿sí? Porque eso nos ayuda a nosotros en las correcciones también de las evaluaciones, que no hayan cometido errores. Entonces, identificar bien cuál es el radio, cuál es la altura, y después volcarlos en el método. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? No sé si están ausentes, hay muchos que participan en siempre, el, que hoy están callados o no en el están, no sé. chat no hay consultas. Bueno, he ido a ver el chat. Bien, vamos a otro ejercicio. En este ejercicio, yo me olvidé de graficarlo. Bueno, el volumen del sólido, en realidad lo dejé primero así para que fuéramos haciendo todos los pasos. Sí. Acá está la función que es x al cuadrado. Las rectas x igual a 1. Perdón, igual a 1. X igual a 1, X igual a 2. Y el eje de giro es x igual a menos 1. Entonces yo acá me puse unos ejes
para ir representando. Vamos a ver qué tal me sale. Entonces tenemos la función x al cuadrado. Entonces tenemos en 1 vale 1. A ver si tomo una unidad más grande, porque es entre 1 y 2. En 1 Sí, vale y 1 giraba en menos y en 1. 2 vale 1. Acá. Entonces tenemos, esto es 4, esto es el eje Y, este es el eje X. Yo para que ustedes vieran, este lo quise dejar así, aunque me cueste Todo lo trabajo, que hay que, todos los pasos que hay para que que ustedes seguir. vean Ujú. todo el proceso, ¿sí? Entonces grafico la función. Yo tomé, no se olviden, yo primero quise tomar una unidad, después elegí otra y la pongo para no hacerme lío, ¿sí? Entonces pongo esto es 1, por lo menos algunas, ¿sí? Tienen que figurar. La función que me queda representada entonces es la parábola. En un medio vale un cuarto, sería esta parábola. ¿Sí? Que está entre 1 y 2. Grafico ese pedacito nada más. Esto sigue para allá, pero grafico ese pedazo. Me dice x igual a 1 y x igual a 2. O sea que tengo que graficar x igual a 1. Esto me está indicando cuál es la región que gira. ¿Sí? Y a su vez, ¿qué me aclaró acá? Me pone otra función, la voy a poner con otro color, a ver. Me dice, ¿dónde está la otra función en todo esto que está acá? A ver si me pueden decir ustedes. A ver. ¿Son Igual rectas a 1. constantes? En igual a 1, ¿sí? Ujú, Porque recta. x igual a 1, x igual a 2, estas ya las dibujé acá. Esto era x igual a 2 y esta otra recta era x igual a 1, ¿no? Esto ya lo dibujé acá. Entonces, el y igual a 1 sería la otra función, que la voy a dibujar acá, no la voy a dibujar punteada, que sería esta. ¿Sí? Esto sería y igual a 1. ¿Cuál es la región plana que gira entre todas esas funciones? ¿Qué es lo que más, qué es lo que más le cuesta identificar? Sí, a Menos, ver, ¿cuál menos me 1. identifican? ¿Cómo? Este es el eje de ¿El giro. eje de giro? Ah, bueno, ahora si quieren pongo el eje de giro, a ver. Giro. Pero ustedes me tienen que decir después ¿Cuál es el área em, sombreada que cuál gira? es el área sombreada. Vamos a poner el eje de giro, yo tomé, vamos a poner menos 1, y esto también les cuesta, porque a veces ponen y igual a menos 1. Menos 1. X igual a menos 1 es esto, y lo escribo para darme cuenta. X vale menos 1, ven que X es el que vale menos 1. Este sería el eje de giro. ¿Sí? Ahora, ¿dónde sombreo yo? Sombreo acá. El segundo que sombra ese. Ahí. Los segundos, ¿se dan cuenta? Porque acá esto es lo que más cuesta a veces. Yo tengo que ver el área encerrada entre quiénes. Y bueno, pienso acá, a ver, voy a poner esta función, esta recta, esta y esta. El otro es eje de giro, entonces el área sombreada entre todas esas va a ser esto que está acá. Esa es la que tengo que sombrear. ¿Se dan cuenta? Esa es la sección que gira. ¿Está? Sí, profe, se entiende. Fíjense que acá en este método había diferencia, ahora vamos a verlo en este. Si la sección es hueca o no, lo voy a manejar con el radio en definitiva, ¿no? No es como antes que tenía que tener en cuenta cuál era la altura. Vamos a ver acá, a ver. Por ahí no me expresé bien acá. Vamos a identificar. ¿Qué método aplico acá? ¿Del disco o del anillo? ¿Anillo? ¿El disco? Anillo. Del anillo, ¿sí? Es lo que vimos recién. Del anillo porque es un eje paralelo al eje Y. Voy a tomar el elemento diferencial. ¿Qué elementos necesito identificar yo para poder aplicar ese método? El radio y la altura. Perfecto. Perfecto, el radio y la altura. ¿Se van acordando o tienen los apuntes ahí a mano? Me gusta cómo va, porque yo acá aproveché a no poner nada. Bien. Tengo esto, ¿sí? El eje X era este, el radio y la altura. Entonces necesito identificar el radio. Estas son cosas que les ayuda a ustedes como para bajar a tierra, a ver dónde estoy, todas estas preguntas, a ver qué método me piden aplicar. Entonces necesito el radio y la altura, identificar, ¿sí? O sea que la fórmula con ese método sería, y lo escribo también, esto entre A y B, lo pongo en forma general, para no olvidarme que va a ser R por H por diferencial de X, ¿sí? Ya lo puse en forma general. Ahora voy a empezar a identificar todos esos elementos en mi gráfico. Entonces digo, bueno, el radio de giro hacia el elemento. Acuérdense que este elemento es variable. Si va a variar, yo lo voy a llegar a tener
acá, el elemento diferencial, o lo podría tener también en el extremo, ¿sí? Es variable. Eso ahora vamos a ver que nos va a ayudar si lo ubicamos en el radio. ¿Se entiende? ¿No? ¿Cuál es el radio? X más 1. X más 1. ¿Por Uno. qué? Porque yo tengo desde acá hasta acá, eso es importante que lo hagan, tengo X. Siempre, sí. Y acá lo pongo en otro color a veces o separado para que me quede identificado bien. Por ahí a veces yo lo hago separadito para que veamos bien. Y acá tengo una unidad. ¿Sí? Entonces vemos que el radio es más grande que X nada más. Entonces por eso el radio a X le tenemos que sumar 1. ¿Se dieron cuenta todos? Entonces escribimos el radio, lo escribo acá, es X más 1. ¿Qué hago para darme cuenta si no me equivoqué? Yo puedo verificar, si hago una verificación, esto es lo que yo les quería indicar hoy, con esto para todos los métodos. Sí, que en el Entonces digo, ¿qué otro, en pasa? general, no Sí, podíamos usarlo. Pero en esto ya lo sí podemos podemos hacer, sí. verificar. Sí, entonces, ¿qué pasa? Me paro. ¿Qué pasa si yo estoy parado en 1? ¿No? Me paro acá en 1. Si X vale 1, reemplazo y me va a quedar 1 más 1, que sería 2. ¿Sí? Entonces voy y verifico, a ver, si estoy parada acá en 1, que es acá, desde acá hasta acá, el radio fue 2, ¿está bien? Verifico, tengo una unidad hasta acá y hasta acá tengo 2 unidades, ¿está bien? ¿Sí? Me da, lo chequeo. Si me paro ahora en X igual a 2, reemplazo el radio, va a ser 2 más 2. El radio es 4. A ver, lo verifico ahora. Si ahora estoy parada allá, me llego hasta allá. Este sería el radio, todo hasta allá. Entonces tengo El, No el sería radio 2 era más una 1. unidad 1, acá. una unidad. Perdón, yo digo, Te me iba, va a dar te iba- 4, me te iba equivoqué. a faltar. Es Empecé una a mirar unidad. y... Ahí está. Oh, estoy mal. Ahí está, No, ahí gracias. está. Entonces tengo 2 unidades, tengo una unidad que están separados el eje de giro del eje Y más el 2 de la variable X, ¿sí? Pues en este caso X vale 2 porque llegué hasta acá. Entonces también me verificó. Esto es importante que lo puedan hacer, ¿sí? Hacer una verificación. Porque a veces nos da para un caso, pero para el otro no, porque no lo pensamos bien el radio, ¿sí? Entonces ahí ya verifiqué. Listo, entonces el radio estoy segura que está bien y es este. ¿Qué me falta identificar ahora? ¿La altura? ¿De qué color elijo? La altura. Altura. Lo voy a hacer acá a un costadito. La altura es esta. Sí, fíjense, cuidado donde yo estoy acotando, ¿no? Me estoy llegando, lo estoy marcando a un costado, pero estoy en este elemento. Sigo en el mismo elemento diferencial, no es que estoy a la derecha, ¿sí? ¿Cuál sería la altura? ¿Con quién depende la altura? A ver, yo voy a volver a marcar ¿Una un función? poquito. Con la función está relacionado, pero ¿es la función tal cual? X No. Que la cuadrado estoy menos marcando. 1. Fíjense, antes de poner nada, ¿la función de dónde a dónde va? Desde acá está la función. Fíjense que este es el eje X. La función va desde acá hasta allá. Todo esto es la función. ¿Y es la función, la altura? ¿Qué No, me sobra? 1. Una unidad. Una unidad, que es la que está, es justamente la función que estaría por debajo. En este caso es una unidad. Si fuera una función, le tendría que restar la función, ¿sí? Entonces, la altura va a ser la función f de x menos 1, que sería este valor funcional, ¿sí? Entonces, la altura es f de x menos 1. En estos casos uno también puede hacer una verificación, ¿sí? Voy a escribir a quién era igual f de x. En este caso f de x será x cuadrado menos 1. También puedo verificar y decir, bueno, ¿qué pasa si x vale 1? Nos quedan 10 minutitos, voy a tratar de terminar este Sí, Javi. ejercicio. Si x vale 1, reemplazo, ¿no? Sería, la altura sería 1 al cuadrado menos 1 es igual a 0. A ver si estoy en lo cierto. Me paro acá, a ver, hice mucho rayado acá. Voy a ver si puedo borrar algunas cosas acá del radio. Piensen en la superficie Fíjense, amarilla. yo ahora la borré un poco porque quiero borrar un poquito de esto para limpiar acá el dibujo. Sí. Yo ahora me paro
acá, ¿no? En este punto. ¿Cuánto es la altura si estoy acá? El elemento diferencial está acá. ¿Qué altura tengo? 0. 0, perfecto. 0, ¿sí? Entonces está bien, lo verifiqué. Ahora me voy a parar en 2. ¿Qué pasa si x vale 2? La altura, fíjense que yo estoy mirando cuentas acá, después lo verifico con el gráfico, ¿no? Reemplazo por la expresión, sería 2 elevado al cuadrado menos 1, o sea que sería 4 menos 1 sería 3. Voy a la gráfica, voy a borrar un poco todo lo que hice acá, voy a la gráfica. Si ahora me estoy parando acá en x igual a 2, ¿sí? Estoy en este elemento que estoy marcando, remarcando ahora en rojo, entonces la altura sería toda esta. Si soy muy preciso, que tienen que ser precisos con los gráficos, miro 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. La altura es 3 en ese caso en particular, ¿no? Para x igual a 2, cuidado, ¿no? Para x igual a 2 la altura es 3. Entonces está bien. Quiere decir que estaba bien la altura que yo consideré. ¿Se entiende la forma? Es decir, primero identificar en qué método estoy, ver la fórmula que me permite calcular el volumen, y después identificar todos los parámetros que necesito ubicar. ¿Sí? De esta manera, ¿sí? Con estos pasos como yo indiqué. Recién ahora me voy al volumen y indicar, bueno, sería 2pi por la integral de dónde a dónde. De 1 a 2. De 1 De a 1 a 2. 2. Del radio, que ¿quién es el radio? X más 1. Y más 1. Bueno, y fíjense acá, ¿y la altura cuál es? Yo cometo unos errores para que, a propósito. ¿Y la altura Falta cuál es? paréntesis. Ah, muy bien. ¿Ven? ¿Y la Ujú. altura? X cuadrado menos 1. Bien, ven qué importante que es eso, yo lo hice a propósito, porque si yo no pongo paréntesis, no llego al resultado, y capaz que me da algo negativo, y empiezo a dudar, empiezo a modificar la altura y el radio, Y y estaba bien. cometo más errores todavía, Ujú. y resulta que estaba bien, había cometido un error algebraico nada más, ¿sí? Bueno, ahí ya está, después ustedes tendrían que resolver, depende si el ejercicio me pide plantear, que muchas veces pedimos plantear, Sí, con que lleguen hasta acá es suficiente. Si me pide calcular o resolver, bueno, tendré que resolverlo. En este caso, ¿cómo lo resolverían? Esa integral. Desarrollar la multiplicación. ujú. Es más Eso, fácil eso, fácil, eso, exactamente, que exacto. aplicar un método. ¿Sí? Ujú, Desarrollan, aplican la distributiva y otra vez lo mismo. Van a tener la integral de una suma o resta. ujú, Bien, perfecto. esos serían los pasos para resolver, ¿sí? En los métodos. No sé si quedó alguna duda. Acá, al final alcanzamos a desarrollar todo lo que tenía Sí, previsto para hoy. Lo que les pido es que ustedes vayan que enseguida a hacer practiquen algunos ahora, sí. ejercicios, que practiquen. Así el miércoles volvemos me vuelven a preguntar todas las dudas que tengan, hasta que lo aprendan bien el método. Y esto es re importante, entra de cabeza, tanto en Sí, sí, esto examen sí. final como en el parcial. No sé si quieren hacer alguna consulta. A ver, Ay, no, están muy callados. están A ver, callados. ¿por qué no prenden? Voy a decir, ¿por qué no prenden las cámaras? Así les veo las caras. A ver, yo voy a prender la ¿Está mía. lloviendo en relevo, profe? No. Yo vivo en una chacra entre Gaiman y Dolabón y está lloviendo. Yo vivo en Madrid y está lloviendo. Está- Tengo que poner leña al fuego porque ya me está dando frío. A ver si prenden las cámaras, así los veo. A mí no me anda la cámara, sino con gusto. Ah, bueno. Y el Bueno, resto se me durmió. No están. Dejaron la cámara y se fueron. se fueron. Ah, Así los veo. Vergüenza. No, ¿por qué? Acá bueno, estoy, profe, dice, bueno. Yo empecé, bueno, están todos con excusas. Excusas, ¿eh? Bueno, ¿tienen alguna duda? Son todas excusas. Bueno, la No, próxima profe, por vamos a mi estar, la parte. próxima todos con cámara, ¿eh? Así les veo las caras. Dale, dale. yo- Y me van a compartir ustedes. Preparen, a ver, sorpréndame, van a compartir ustedes pantalla y van a hacer algún ejercicio de esos de la práctica. Y los van a compartir ustedes, me van a mostrar lo que hicieron. no, Cualquier no cosa yo les voy falten, ¿eh? Porque nos sin vamos a quedar vergüenza. yo No, y no, no, bueno. Fabiana sola. No, vengan por favor todos. Sí, Si por no, favor. explicamos, pero sí, Sí, en en papel. papel y podés Ujú, sacar una foto. Sí, claro. sí.
Podés sacar una foto, si están con el teléfono podés cambiar la cámara y mostrarlo. Anímense porque así nosotros los ayudamos y ustedes lo comparten en pantalla o dan vuelta a la cámara del celular y lo enfocan, yo lo capturo y voy tomando, o Estela, sí, vamos entre las dos Ujú. haciéndoles observaciones, a ver qué está bien, qué está mal, si se equivocaron, si no, si Miren que entendieron. vamos a seguir Aprovechen, así. porque El examen va a ser final virtual. Estamos tomando todos finales virtuales de esta forma. Y por así se la marcha que acostumbran. vamos, sí. Así le Sí. pierden miedo a la cámara. Así que bueno. Bueno, aprovechen a hacer los... Y aparte estuvo bueno las veces que han compartido ustedes, estuvo muy bueno también. Ahí se te cortó un poco, Fabi. Habla vos porque hablan. Sí, que dice Fabi que estuvo, y yo también pienso lo mismo, que estuvo bueno cuando ustedes compartían y nosotros hacíamos las capturas o Fabi hace la captura, porque entre todos es más ameno la charla, el encuentro, porque se trata de que todos aportemos y que sea más colaborativo el aprendizaje. Por ahí pueden aportar cosas ustedes y cambiar esto de que sea la clase tradicional de que Fabi explica y todos los demás escuchan. Pero bueno, es lo que Fabi trata de innovar, por eso son los nuevos gráficos y busca nuevos recursos, y que por ahí esto en la presencialidad se complicaba más, porque teníamos que llevar las notebooks, tener el cañón, poder ver. Entonces la virtualidad hace que por ahí en esto sea más fácil que ustedes puedan ver los recursos o que puedan tener el libro integrando con Paco que encontró Fabi, que está muy piola. Más o menos eso era lo que querías decir, Fabi. Yo le puse más cosas, pero... Nos entendemos, sí, ya sí, pero, hacía tantos años que trabajamos que ya... Sí. Así que bueno, chicos, los esperamos Bueno, chicos, el miércoles, así que a traten de trabajar, a practicar. estudiar. Y había una alumna que dijo que no había entendido, que vea el video, esa parte, y que cualquier cosa sin problemas nos consulta por el foro. ¿Sí? Que tienen grupo de WhatsApp, estoy viendo ahí que ponen, están Sí, con ahí. grupito de WhatsApp, estudian entre ustedes. A ver, Bueno, del profesorado era. bueno, Que la agreguen, no se olviden de agregarlos, chicos. bueno. Bueno, Chau, chicos. nos despedimos. Buenas Chao, profe, tardes. un gusto. Chao, hasta el Igualmente, miércoles. que Nos estén vemos, bien. gracias. Chao. A estudiar. Ánimo.